Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Les estamos ofreciendo en 4 sábados consecutivos otras tantas conferencias sobre el mensaje de Fátima pronunciadas por la hermana Ángela de Fátima Coelho, religiosa portuguesa, superiora general de la Congregación Alianza de Santa María, que fue postuladora de la causa de canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto y es la actual vicepostuladora de la causa de la hermana Lucía, declarada venerable en 2023. Estas conferencias fueron impartidas en Toledo, en el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, en febrero de 2026, como parte de un curso titulado Fátima, Escuela de Santidad. Hoy les ofrecemos la segunda de ellas sobre los secretos de Fátima y la devoción al Corazón Inmaculado de María. De la historia de un secreto al secreto de la historia, parece un título un poco pomposo, se dice en Portugal, pero la cosa es que me parece también importante estudiar la historia de este secreto hasta ser publicado, porque si hay un elemento que atrayó tanto la atención de la gente fue justo el secreto de Fátima, ¿verdad que sí? Como sabemos, fue publicado en el año 2000. Hasta el año 2000 tanta gente me hacía preguntas sobre la tercera parte del secreto. Yo preguntaba siempre, ¿pero ustedes saben la primera y la segunda? Y casi nada sabía, ni la primera ni la segunda. Nosotros somos así, ¿verdad? Podemos saber todo este libro, pero si hay una página, porque el secreto de Fátima es una página, 2, que no sabemos, es lo único que nos interesa. Y esto es ya una grande lección para nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces preguntaban a Lucía por el secreto? Ella decía, miren, procura de vivir lo que sabes y no tendrás tiempo ni para pensar en este poco que no sabes. Pero nosotros somos así, bueno, hijos y hijas de este tiempo de curiosidad, pero vamos a ver un poquito entonces lo que se pasó con este secreto. Tarcisio Bertone y más tarde Benedicto XVI también han dicho esto: Fátima es sin duda la más profética de las apariciones de María. Estamos así dentro de esta grande dimensión profética. Si en el primer tema os hablé de un aspecto de la dimensión mística, la Eucaristía presente en Fátima, aquí nos vamos a tratar un poco de esta dimensión profética. Y una profecía, para ser auténtica, tiene que tener 2 dimensiones. Denuncian algo que está mal, pero anuncian la salvación. ¿Cómo? En Fátima hay una denuncia del desprecio y de la negación de Dios, de la decadencia moral, el desprecio por el ser humano, porque el pecado también es desprecio por el ser humano, pero hay el anuncio de la salvación. Y ya iremos a ver cómo se ve todo esto en el secreto de Fátima. Esta doble dimensión. Para ver un poco la historia, todo el secreto, que es apenas uno, fue visto el 13 de julio de 17. Después, y empezó a ser conocido así, la primera y segunda partes, 2 cenas, fueron escritos por Lucía al final de agosto de 41, siempre por obediencia al obispo que le pedía para saber. Del cielo de Dios, de Jesús, recibió la indicación de la Virgen que la tercera todavía no. La cosa es que en el 43, y la hermana Lucía estaba en España en esta época, se queda muy enferma y se piensa que va a morir, pobrecita. Desde el 43 piensa que va a morir prácticamente cada año y se murió en el 2005. Pero don José, el obispo de Fátima, Leiria Fátima, le pide que escriba la tercera parte. Y aquí se pasa una cosa que da también origen a alguna polémica actual. Sobre todo cuando se publica el libro Un camino bajo la mirada de María. Es que es donde las carmelitas de Carmelo de Coimbra empiezan a publicar algunas partes de su diario. Lo que se pasó es que Lucía, en el 43, y es una mujer muy obediente, y ya iremos a ver mañana, no sabe cómo, no consigue escribir la tercera parte del secreto, ¿no? Escribe una carta tranquila, va a escribir la tercera parte y está en lucha porque por una parte el obispo le manda a escribir el secreto, ella quiere obedecer, pero no consigue. Entonces en el 3 de enero de 44, Lucía va a hacer una hora de adoración particular, especialmente pidiendo al Señor, ¿puedo o no puedo responder al obispo? ¿Puedo o no puedo?
Y entonces, en este momento en que Lucía estaba haciendo una hora de adoración, pidiendo al Señor luz para ver si debería o no escribir el secreto, en este momento ella tiene una otra experiencia mística, que no hace parte del secreto. ¿Me explico? Es una experiencia donde siente de nuevo las convulsiones, las montañas, los ríos, destrucción. Bueno, cuando termina esta atmósfera del sobrenatural, el Señor le dice, va y ahora escribe la tercera parte. Marcha a su cuarto y escribe la tercera parte. Ahora, cuando esto fue publicado, mucha gente empezó a decir, miren, ven, hay algo escondido. Todavía un otro secreto. No hay. La experiencia que la hermana Lucía tuvo en este 3 de enero fue nada que ver con el secreto de Fátima. ¿Okay? Fue una experiencia personal, de nuevo, de destrucción, de sufrimiento. Bueno, escribe la tercera parte del secreto y mete en el sobrescrito que podría ser abierto por el Papa cuando el Papa quisiera, después del 1960. Le preguntaron por qué esa fecha y le dijo, ella me parece que antes no se iba a entender. Bueno, así fue. En 17 de junio de 44 entrega al obispo de Leiria. En fin, quieres que esté seguro que nadie va a abrir, no manda por correo, encuentra una persona de confianza. Y bueno, sabemos toda la trayectoria de este sobrescrito. Está publicada en un libro del Santuario de Fátima que se llama propio El Secreto. Sabemos toda la trayectoria. Bueno, para simplificar, en el 57 llega a Roma, entonces era el Santo Oficio, la Congregación de la Doctrina de la Fe, que ahora es el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, y es conservada en los archivos. Sabemos que Juan XXIII ha leído el secreto después del 17 de agosto de 59. Mete en su diario incluso las personas que lo leyeran con él. Incluso estaba un traductor de portugués para italiano. El Santuario de Fátima, para tener certeza, ha interrogado a Loris Capovilla, el secretario de Juan XXIII, que se ha muerto hace pocos años. La pregunta era, ¿Juan XXIII ha leído o no ha leído? Sí. ¿Por qué no decidió publicar? No sabemos. Aquí estamos. Juan XXIII ha leído el secreto. También Pablo VI. En el 25 de marzo de 65. Y déjeme deciros que Pablo VI es el primero papa a sufrir un atentado. En noviembre en Manila de 70. ¿Ok? El primer atentado no fue de Juan Pablo II. El más famoso. Pero Juan Pablo VI ha sufrido un atentado con sangre, con una faca, no sé cómo se dice, en Manila. Pero el secreto no sabemos por qué no decide no publicar. Sabemos que Juan Pablo II, que fue electo papa en el 78, octubre, no se interesó por el secreto. Ni el 79, ni el 80. Era muy mariano, totus tuus, pero la devoción de Fátima todavía no le había tocado el corazón. Hasta el día 13 de mayo de 81, que fue, sí, este grande, famoso atentado, y cuando se recuperó en la clínica Gemelli, Juan Pablo II pide toda la documentación sobre Fátima, y claro, ahora que lo sabemos, imaginémonos nosotros en el lugar de Juan Pablo II, con una quirugía, en un atentado en el Día de la Virgen de Fátima, a leer el secreto. Obviamente su pontificado cambió, es su mirada para Fátima también. Lee el secreto, no sabemos por qué no lo ha decidido publicar inmediatamente, sabemos sí que quería evitar el sensacionalismo, quería evitar visiones demasiado, complicadas y de teorías de conspiración, ¿no? Juan Pablo II no quería eso. Anunció el 13 de mayo de 2000 en Fátima que iba a publicar el secreto, confió a Angelo Sodano una pequeña presentación ya en ese día, pero a Cardinal Ratzinger preparó un comentario teológico que es una pieza teológica esencial para entender Fátima, magnífica, y aquí está también como apéndice en las memorias de la hermana Lucía. La estructura es triplis, tenemos la visión del infierno en la primera parte, la devoción al corazón inmaculado de María y la importancia del corazón inmaculado de María en la historia mundial, en el tiempo y en la escatología. Y tenemos como tercera parte el sufrimiento de la Iglesia. Simplifiquemos, ¿vale?
primera parte del secreto, el infierno, el para allá del tiempo, la escatología. Segunda parte, el sufrimiento del mundo. Tercera parte, el sufrimiento de la iglesia. Y en el corazón del secreto está el corazón inmaculado de María. Pase la redundancia, ¿ok? Pero el corazón de María en su papel en la macrohistoria. Después hablaremos de María en nuestra historia personal. Pero en este momento, en el secreto, precisamente porque estamos hablando de la dimensión profética de Fátima, es el papel de María en la historia mundial. Que es curioso como aquí el Señor la mete. Bueno, no voy a leer, pero este es todo el texto del infierno como Lucía lo ha escrito, y les muestra a la Virgen el infierno justamente utilizando las imágenes de la predicación de esa época. Era así que se predicaba, que se hablaba. Hablaba del infierno como un fuego debajo de la tierra, o sea, no es que se procura hacer una película sobre el infierno, que no sabemos a la fin cómo es, sabemos que es un estado, pero que existe. Bueno, la Virgen va describiendo el infierno, después del infierno pasa para la segunda parte, y es, aquí sí, voy a leer un poco, que la Virgen dice con bondad y tristeza: ¿habéis visto el infierno? ¿A dónde van las almas de los pobres pecadores? Nunca la Virgen trata a los pecadores de otra forma, sino pobres pecadores, justamente como una madre. Pobres pecadores. A mí me encanta este lenguaje de María, pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Es Dios quien quiere, no es la Virgen. Dios quiere, para salvarlas, estamos hablando de historia de salvación, para salvarlas Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Si hacéis lo que yo os digo, aquí empieza el tema de la libertad, si hacéis lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. De un modo muy simplificado, se salvarán muchas almas, el tema de la escatología, y tendrán paz. Segunda y tercera parte del secreto. Miren cómo el Señor mete en el corazón de esto, el corazón de María. ¿Y qué cosa hace María? Si hacemos lo que ella nos dice, se salvarán muchas almas y tendremos paz. Dos temas que el Señor confía al corazón de su madre, de nuestra madre. La historia de salvación y la paz en el mundo. Si no, la guerra terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, miren, se hacen, salvarán muchas almas y tendrán paz, pero si no hacen, una guerra peor, una luz desconocida, persecuciones a la Iglesia, al Santo Padre. Para impedir la guerra, ella vendré a pedir la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado y la comunión reparadora de primeros sábados. No pide, vendré a pedir el futuro. ¿Ok? Sabemos que es Pontevedra y Tui, 25 y 29. Si atienden a mis peticiones, increíble, de nuevo nuestra libertad. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá en paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia, etc. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y se concederá al mundo un tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Aquí entramos en la tercera parte del secreto. Así, la segunda parte, toda la guerra mundial y el sufrimiento mundial, y el tema del corazón de María, como aquella que si hiciéramos lo que ella nos dice, se salvarán muchas almas y tendremos paz. ¿Vale? Aquí estamos. Tercera, un momento. Primero vimos a la izquierda de Nuestra Señora, un poco más arriba. Así, ella está presente en la tercera parte del secreto. No nos olvidemos de esto. Nuestra Señora, un poco más arriba, en un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. A centellar despedía llamas que parecían encender el mundo, pero se apagaban al entrar en contacto con el resplandor. De nuevo la luz de la Virgen. La luz de la Virgen que anuda esta espada de fuego.
El ángel, apuntando con la mano derecha hacia la tierra, dijo con voz fuerte: penitencia, penitencia, penitencia. Después, en una luz inmensa que es Dios, algo parecido a lo que se ve las personas en un espejo cuando pasan por delante, un obispo vestido de blanco. Tuvimos la sensación que era el Santo Padre. Varios obispos, sacerdotes, religiosas, subían una montaña escarpada, o sea, caminaban por un camino difícil, en cuyo cima había una grande cruz. El Santo Padre, antes de llegar, atravesó una gran ciudad medio en ruinas. Muy interesante esto. Y medio tembloroso, con paso vacilante, abatido por el dolor y pena, rezaba por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Al llegar al cima de montaña, de rodillas en la cruz, fue asesinado por un grupo de soldados con tiros y flechas, y así murieron uno tras otro obispos, sacerdotes, en fin, los mártires. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno con una regadera de cristal en la mano, que recogían la sangre de los mártires y con ella regaban las almas que se acercaban de Dios. Esto es el secreto. ¿Okay? Ahora vamos a entrar a algunos elementos. Sentido teológico. Primero, esta categoría de profecía, una lectura de los acontecimientos históricos a la luz de la palabra de Dios. Ratzinger dice que no es que se muestra un film con un final que se conoce, va a ser así, no. Ratzinger y otros teólogos explican que esto entra dentro de la categoría del Antiguo Testamento que se llama los oráculos de amenaza. Es Dios dice: yo hago esto, pero de hecho no quiere hacer. Por eso llama en campo nuestra libertad. Es como cuando un padre quiere coger al niño, dice: mira, si no te hagas lo que yo te digo, te parto todo. El papá no quiere partir todo a los niños, pero quiere que cambie. Es dentro de la categoría que algunos teólogos encuentran. O sea, es llamar atención lo que puede pasar si yo no me cambio, si no me convierto. Pero que soy llamado, haciendo lo que la Virgen dice, a cambiar de mal en bien. Este es el grande sentido teológico del secreto. De hecho, en una perspectiva escatológica, la denuncia profética del infierno. El infierno es una realidad. Creíamos o no creíamos, el infierno existe, es un dogma de nuestra fe. Y es una real posibilidad cuando radicalmente rechazamos a Dios. De una perspectiva histórica, hace una denuncia de todo lo que provoca la crisis, de guerra, de hambre, comunismo ateo, y las causas de todo esto es el pecado. Obviamente es la denuncia del pecado, del mal, que todavía está aquí, dentro de mí. No es dentro de los otros, es dentro de mí. Yo en mí tengo esto. Y el Señor me viene a llamar atención: mira que en ti habita esto. No es, ¿entiende? No es para los otros. No, aquí está, en nosotros pasa esto. Y hay una llamada a la conversión y penitencia, pero hay también un anuncio de esperanza. En dos palabras: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y esta misteriosa promesa de que en Portugal se conserve el dogma de la fe. Pero tenemos que trabajar mucho también en Portugal para esto. Interesante. Así que hay una denuncia del pecado, que es la raíz de todos los males. Hay una denuncia de esta real perdición del infierno que existe y que no nos podemos olvidar, pero también una llamada a mi responsabilidad en la historia. María efectivamente plantea la cuestión clara de la salvación. No es fácil. Naturalmente también usamos un lenguaje simbólico en Fátima, como ha utilizado Jesús cuando hablaba del alejamiento de Dios, el fuego de la gehenna, hoguera ardiente, fuego eterno, tinieblas. Pero la cuestión que el lenguaje sea simbólica no significa que la realidad no exista. ¿Me explico? Y esto aquí está claro también en Fátima. La pena principal del infierno, sabemos, es esta separación de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza sobre el infierno constituye un llamamiento a la responsabilidad con la que el ser humano debe usar su propia libertad en vista de su propio destino externo. O sea, podemos elegir amar a Dios o no. Y esto es lo que nos da la dignidad,
Porque si yo fuera, a ver si me comprenden, condenada a elegir a Dios, ¿dónde estaba mi libertad? ¿Me explico? La existencia del infierno también, entre otras cosas, incluso teológicamente, salva mi libertad. Porque si no, yo tenía que ir al cielo, quisiera o no quisiera. ¿Qué amor es esto? Me explico. Es difícil de entender. Sabemos, sigue siendo un misterio oscuro, pero si es amor, yo tengo que elegir a Dios o rechazar. Si no tengo la posibilidad de rechazarlo, como tengo la posibilidad de amor. No sé si me explico, pero algunos, en fin. Pongo este cuadro. ¿Saben quién pintó este cuadro? Salvador Dalí. Se llama El infierno según las apariciones de Fátima. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice que Fátima es solo para gente, ¿sabe?, muy pobrecita, que no sabe nada de nada. No, es también para artistas. Puedo gustar o no gustar de su arte, pero Salvador Dalí es un importante de la historia del arte. Se ve que es la Virgen de Fátima porque se ve esa figura luminosa azul que ven ahí. Sí, es la Virgen de Fátima. Así que incluso Dalí miró un poco al infierno, segundo Fátima. Me encanta este cuadro, que es un cuadro increíble, su visión del infierno. La segunda parte, el discurso un poco más histórico, político. La acción de Eleftheria en Rusia es sobre todo por la filosofía de Hegel, que tiene subyacente el ateísmo. No es tanto la cuestión económica y política, porque no hay sistemas políticos perfectos, ¿ok? No vale la pena también demonizar. Aquí lo que no es para demonizar. La cosa es el ateísmo y la persecución religiosa. Lucía fue muy clara. Aquí también tenéis esta fuerza de todos los poderes políticos que impiden al pueblo de vivir la fe. Esta es la cuestión. Cuando un pueblo no puede vivir su fe, aquí sí, el corazón de la Virgen se preocupa. Cuando un grupo no puede vivir su fe, y el comunismo ateo, como sabemos, no es que impedía, es que mataba. Y por eso se preocupa la Virgen también. Para impedir todos estos males, Nuestra Señora quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Con la consagración, con los primeros sábados y también con el rosario. Así que, dice Jacinta, es muy interesante, Dios, dile, dice Jacinta a Lucía, a todos que Dios nos concede las gracias por medio del corazón inmaculado de María. Que ellas pidan a ella, que el corazón de Jesús quiere que a su lado se venere el inmaculado corazón de María. Así que aquí el corazón de María, en estas apariciones, emerge como aquella que por designio de Dios tiene un papel importante, especial, en la historia de salvación y en la paz del mundo. La tercera parte también me parece muy interesante y debo decir, mis hermanos, que mirando a todos los papas de nuestro tiempo, lo que me parece más presente, obviamente, bueno, Juan Pablo II se identifica con aquel hombre, es verdad, pero el sentido de iglesia que emerge aquí me parece mucho la eclesiología de Papa Francisco. Muchísimo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, un ángel con una espada de fuego y una mujer que impide, pero vamos a solo una cosa aquí, perdón. El Papa Cardinal Ratzinger, cuando comenta esta espada de fuego que tenta tocar la tierra, dice esta frase increíble: la posibilidad de que el mundo termine reducido a cenizas en un mar de llamas, hoy en día ya no parece en absoluto una pura fantasía. El propio hombre ha preparado con sus inventos la espada de fuego. Dice en el comentario. Quiero subrayar una cosa. El Papa dice, o Cardinal Ratzinger, el hombre es preparado, no tanto el tema del castigo. Esto me encanta. Y concordo, bueno, ¿quién soy yo para concordar con Ratzinger? Pero entienden el sentido. El Papa o el cardenal en esta época quiere subrayar esto. Nosotros preparamos nuestra destrucción porque Dios no quiere nuestra destrucción. Somos nosotros que la preparamos. No es Dios que mete en el ángel, en esta visión simbólica, la espada, es el hombre. Y esto por eso lo meto aquí, porque somos responsables y tenemos que comprender.
Pero ahí está la Virgen, que con su mano, con su brillo, anula estas llamas. Hablando en la iglesia, vemos, miren, una ciudad en ruinas, el Papa y la iglesia que camina, una montaña difícil, la cruz y la sangre del Papa y de los mártires. Vamos a meditar un poco en estos elementos, ¿vale? La meta de la historia es la cruz, está claro. Todos van a caminar, pase lo que pase, van a caminar hacia la cruz. La meta, el núcleo del secreto, en mi opinión, es esta cruz, de la tercera parte. Aquí está, Cristo, la meta de la historia y la fuerza para el camino, porque la sangre de los mártires que se recoge debajo de los brazos de la cruz he ofrecido a los que continúan a caminar. La sangre de los mártires. Aquí está una teología del martirio perfecta. Porque aunque los mártires van a morir en la montaña, su sangre es recogida en unión con Cristo. Esto es en un preciosismo teológico increíble, porque el mártir no es lo que muere de forma violenta. No. Un mártir es el que muere como Cristo, dando la vida por la verdad y, si posible, perdonando a quien lo mata. Si posible, o sea, cuando hacemos un proceso en la causa de los santos, de los mártires, buscamos siempre por qué motivos dan la vida, porque tiene que ser por la verdad, por su fe, y intentamos siempre buscar se perdona al agresor, porque se perdona al agresor, entonces murió como Cristo, que muere por la verdad, porque Jesús fue a la cruz porque era hijo de Dios, ¿no? Por la verdad, esta es su verdad. Soy hijo de Dios, entonces te matamos. Y perdonando al agresor. Un mártir es aquel que muere por la verdad de la fe, nuestra fe en Cristo, y buscamos siempre el elemento de perdón. Saben que a mí, cuando tuve clases de teología del martirio en Roma, nuestro profesor contaba un caso de un mártir de la Guerra Civil Española, de un sacerdote que ya ser muerto, y antes de que el general, tenía un soldado, disparara el tiro, el sacerdote pidió permiso para hablar y llamó, el general se aproximó y el sacerdote le ofrece su reloj. Y dice, este reloj me ha dado mi madre en día de mi ordenación sacerdotal. Te lo ofrezco como señal que te perdono lo que vas a hacer. Se murió, obviamente es un mártir puro. Claro que Dios sabe hacer las cosas, lo general se convierte y es su principal testigo en su proceso de canonización. Pero tenemos los dos elementos, se muere porque es padre, sacerdote, y perdonando al agresor. Miren que aquí se ve esto, cuando se ve la sangre de los mártires, que es recogido bajo los brazos de Cristo, teología de martirio. Pero tenemos una peregrinación de gente, de todos los tipos y clases. ¿Quién va adelante? ¿Quién es el primer elemento de este peregrinaje? El obispo vestido de blanco, que es el Papa. Mis queridos hermanos, tiras el Papa de este grupo y puede ser cualquier cristiano, ¿verdad que sí? No necesita de ser católico. ¿Cómo sabemos que es católico? Porque está el Papa. Me explico. El amor al Papa tiene que ser sin por qué, como dice el poema. Hoy se llama León, ¿verdad que sí? Lo amamos. Ayer se llamaba Francisco, lo amábamos. Anteayer se llamaba Benedicto, lo amábamos. Me explico. Por eso Fátima, en su eclesiología, tiene el amor al Papa. Sea lo que sea. Los niños amaban al Papa, no sabían el nombre. Jacinta, sobre todo, tuvo 2 apariciones específicas del Santo Padre y desarrolló un amor tan intenso por el Papa que Juan Pablo II, que nace después de Jacinta morir, en su beatificación dice: quiero agradecer a la Jacinta por todos los sacrificios que ha hecho por el Papa. ¡Qué increíble! Y Papa Benedicto agradece a los 3, porque los 3 desarrollaron por este secreto un amor muy grande al Papa. Yo creo que nosotros necesitamos, por eso Fátima es una escuela de fe, dice Benedicto, de crecer en este sentido de amor al Papa. O sea, puedo gustar más o menos, me explico, hay estilos y estilos, claro, pero
En el momento que se transforme en Pedro, es mi papa. Mi unión tiene que ser total. Miren, ¿cuál es nuestro primer papa? Pedro. ¿Y cómo se llamaba Pedro? Simón. ¿Quién era Simón? Un pescador. Un poco orgulloso, ¿verdad que sí? Un poco lleno de... Pero en el día que ficó Pedro, Dios no le cambió el estilo, continuó a hacer lo mismo. Pero en el momento que es Pedro, es Pedro. Después llegó uno llamado Karol Wojtyła. ¡Wow! Bello, hermoso, sonría, le encantaba la poesía y hacer esquí y nadar, ¿verdad que sí? Cuando se quedó Juan Pablo II, Dios no le cambió el estilo. ¿Ok? Y fue papa. Se siguió, pobrecito, un hombre llamado Ratzinger, que no quería saber de una piscina o de esquí para nada, quería saber de Mozart. ¿Verdad que sí? No le encantaba el teatro, le encantaba estudiar en la biblioteca. Era más tímido, pero en el momento que se torna Benedicto XVI, lo amamos. ¿Y cuánta gente encontré que no lo amaba? Me explico. Pero es papa, termina la historia. Es mi papa, lo amo. Después vengo un hombre, Jorge Mario Bergoglio, de Argentina, jesuita. ¿Cómo Dios le va a cambiar? No va a cambiar. Pero se torna Francisco, lo amo. Creo que me están entendiendo. Amamos, porque si no, tiras el papa y dejas de ser católico. Puedes te mantener cristiano, claro, sigues a Cristo, es la meta, pero es el papa que te vincula en este secreto, que te vincula a nuestra iglesia. Hoy se llama León, un papa americano pero que vivió en Perú, dominicano pero que fue obispo, es un hombre de puentes, más tímido. Ahora dicen, lo otro hablaba y este no habla, pobrecito, ya poco tiempo de papa y ya lo están. Me parece que tenemos que crecer también en el sentido sobrenatural de la figura del papa, ¿vale? ¿Ok? O sea, una cosa es el estilo, claro, sí, uno más. Gracias a Dios tenemos papas para todos los estilos. Pero cuando es papa, lo amamos. Hoy se llama León, ¿ok? Rezamos por él, no hablamos mal de él, sobre todo en público. A mí me parece poca fe cuando hablamos mal de un papa. Y ya estoy escuchando. Le digo, Jesús mío, piedad. Porque en el credo en la iglesia. Hace parte de nuestra fe. Bueno, creo que ya me expliqué bien. Con este amor al Papa. ¿Y dónde va este grupo de gente? En las ruinas de la ciudad. Me encanta esto. Es la eclesiología de Papa Francisco. Andar a la gente que está herida. Porque los heridos de nuestros tiempos solitos no se pueden curar. No podemos abandonar los heridos con sus heridas porque no saben cómo hacer. Obviamente estamos hablando de heridas morales, de valores, los valores de nuestro tiempo. Me explico, claro, también de las ruinas físicas de la ciudad, pero Papa Benedicto va a explicar que es la ruina de nuestra civilización. ¿Y qué dice la Virgen aquí? No podemos abandonar. Y miren, tengo gente en los medios de comunicación social, ¿esto aquí qué es? Es decir, amar a nuestra gente, salir a encuentro de ellos, cada uno con su vocación, cada uno con su ministerio, no alejarse, como si fuéramos nosotros los puros que no podemos tocar las heridas. Esto no es Jesucristo, pido perdón. Y no me quiero entusiasmar, pero esta parte siempre me entusiasma mucho. Sí, porque corremos este riesgo también hoy, de nos alejarnos tanto que olvidamos que somos llamados a asumir las ruinas de nuestro tiempo, porque para este tiempo el Señor nos creyó. ¿Creyó? Sí, amar nuestro tiempo, amarlo. Y si es confuso y caótico, pues amarlo precisamente por eso, porque es confuso y caótico. Y el Señor Jesús nos envía con nuestro amor a traer un poco de cura, de sanación a estas heridas. Yo amo ver esta iglesia que va por medio de las ruinas. No para se quedar ahí, para conducir a Cristo, como obvio. Después este Papa va a morir, bueno, en fin. El sentido permanente del segredo, dice Ratzinger, no es mostrar una película sobre el futuro ya fijado
irremediablemente, sino todo lo contrario. El sentido permanente es movilizar las fuerzas del cambio para el bien. En realidad, dice Ratzinger sobre el secreto, toda visión ocurre solo para llamar a la libertad y orientarla en un sentido positivo. De este modo se subraya la importancia de la libertad humana. Increíble. El secreto de Fátima habla de mi libertad y por tanto de mi responsabilidad. La Virgen no quiso revelar el secreto para asustar a los niños, pero para interpelar a la solidaridad y al compromiso. Los pastorcitos, después del secreto, no eran niños traumatizados. Todo el contrario, estaban libres del egocentrismo propio de su edad. Vivían con un agudo sentido de la existencia. Por eso, para interpretar el secreto, es este doble camino que la Virgen nos apunta, casi como fuera el Deuteronomio. Vos muestro el camino del bien y del mal, dice el Señor. Elige el bien para vivir. La Virgen dice, si hacéis lo que os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Es justamente presentar delante de nosotros estos dos caminos, este tema de la elección. De nuevo, es la liturgia de ayer, con las tentaciones de Dios. Al hacer pública la tercera parte del secreto de Fátima, Juan Pablo puso fin a una parte de la historia, marcado por muchas decisiones horribles de poder y iniquidad, pero también imbuido por el amor misericordioso de Dios y de la Virgen. Y nos quiere mostrar, esto está también en el comentario del secreto, ya por Bertone, más que me parece es el núcleo del secreto de Fátima, que los dos pilares sobre los cuales se construye la historia es la acción de Dios, Señor de la historia, y la corresponsabilidad del ser humano en el ejercicio dramático y fecundo de su libertad. Esto para mí es la mejor síntesis del secreto de Fátima. Es que la historia se construye Dios y nosotros. La gracia en mi respuesta. Claro que Él siempre nos precede y siempre nos espera. Claro que el primer paso es siempre suyo, pero en la antropología católica es esto. Yo tengo un papel. Yo soy llamado a asumir mi responsabilidad. Y Fátima me habla de mi responsabilidad en la salvación y en la paz. Siempre en la mano del corazón inmaculado de María. Pero es una cosa tremenda, Fátima. Es una cosa seria, porque hablamos de la salvación y de la paz. Ya escuchamos un poco el papel del corazón de María en la historia mundial. Vamos ahora a ver en la historia personal y también haciendo referencia siempre con Ratzinger. El grande maestro de estos temas ha sido para mí Cardenal Ratzinger en la tercera parte del secreto. Hablamos del tema de María en Fátima, que es también un eje teológico, la Mariología. Y empezamos con esta expresión, tenemos una madre, que es una expresión que Papa Francisco utilizó varias veces en Fátima. Tenemos una madre. Pero él quiere esclarecer qué tipo de devoción a María. Una santa inalcanzable que tiene tantos dones que no la llegamos, o una maestra de vida espiritual. O por otra parte, la primera discípula de Cristo que me puede enseñar a ser discípulo, o una santiña a quien recogemos para conseguir gracias a poco costo. Esta era la grande interpelación de Francisco. ¿Cómo responde la Virgen? Pues en Fátima, interesante, dejen hablar de esto, es cuando Lucía en la primera aparición preguntó a la Virgen de dónde era, quién era, ella no dijo quién era. Dice así: quiero que vengas aquí durante 6 meses. En lo 13 de cada mes. Al final os diré quién soy y lo que quiero. O sea, pide el encuentro y después se da a conocer. O sea, pide la inteligencia del corazón, que es una expresión que a mí me encanta. Saben que nosotros muchas veces queremos conocer para después decidir si hacemos o no hacemos. ¿No es así, verdad? Con Dios muchas veces es el contrario. Nos pide que aceptemos y después no nos explica la importancia. ¿Sí? Se ve aquí algunos consagrados y consagradas, ¿no? ¿Ustedes conocían el sentido de vuestra vocación al principio? Mira, sabemos y bueno, nos confiamos y despacito. Saben que yo hacía muchas preguntas a mi superiora cuando yo era joven en discernimiento. Tantas preguntas, Jesús mío. La pobre un día dice: mira, Ángela,
En matemática es así. A más B igual a C. Con Dios muchas veces el contrario. Tienes que aceptar el C y después Él te explica el A y el B. Bueno, aquí me quedé. La Virgen aquí es lo mismo. Viene aquí, después te diré quién soy. Si ustedes quieren entender toda la importancia del rosario para empezar a rezar, ni entenderán ni rezarán. La cosa es, la Virgen lo pide, voy a rezar. Después el Señor explicará. Si quieren entender toda la importancia de los primeros sábados para empezar a hacerlos, no vale la pena. Piden que nos encontremos con ella y después ella va a decir quién es. Tan interesante porque les pide sí que rece el rosario todos los días, empiezan a rezar bien. En junio les pide lo mismo, julio, agosto, septiembre, en octubre cuando vaya a decir soy la señora del rosario, ya entienden porque estaban rezando. Entienden la dinámica de Dios. Es a veces un poquito distinta de la nuestra. Bueno, siendo Fátima una revelación privada, se subraya también la presencia y acción de la Madre de Jesús en la vida de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Ya hablé en la primera parte, pero también en mi historia personal, como mi madre espiritual. Y en Fátima se habla mucho de esto. María, yo elegí 3 textos, en fin, para hablar, porque hay una triple dimensión donde se habla de la Virgen, como el corazón inmaculado de María, como la Señora del Rosario y como la mujer más brillante que el sol. Son las 3 formas como Lucía describe a la Virgen, porque la Virgen así se habló con ella, ¿no? Mi inmaculado corazón, soy la Señora del Rosario y una mujer más brillante que el sol. Voy aquí a enfocarme apenas en el corazón inmaculado de María, porque es el tema que me han pedido, y vamos a ver que está presente desde el principio, pasando por junio hasta julio, que terminé de explicar, después en Pontevedra y en Tui, que hablaré mañana. Ahora vamos a hablar apenas de las apariciones del ángel y vamos a ver características del corazón de María y sobre todo llegar a junio y me voy a terminar. Primera aparición del ángel. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. Así que desde el principio el corazón de María aparece muy unido al corazón de Jesús. Porque así fue toda la vida. Desde que Jesús se encarnó en la Virgen, era el único corazón que batía. Aliás, estábamos hablando de eso, ¿no? El corazón humano de Jesús, quien lo dio fue la Virgen. Punto. Basta. ¿Ok? Humanamente, la parte humana de Cristo, la única dadora de la parte humana es María, porque San José no es ella. Si todo, y esto es un milagro, obviamente. Pero el corazón de María, unida de Jesús, ¿qué cosa hacen? Están atentos. No es apenas escuchan, estar atentos, están pendientes, nos miran. Esta cercanía del corazón de Jesús y de María necesitamos creerla. Aunque no respondan como le pedimos, eso es otra cosa. Pero no hay una súplica del corazón humano que no resuene en el corazón de Jesús y el corazón de María. En la segunda aparición ya hablábamos. Los niños estaban jugando, era verano. Y no nos olvidemos que en esta época Jacinta tenía 6 años, Francisco ya tenía 8 y Lucía tenía 9. Estamos hablando de niños de 6, 8 y 9 años. Estaban jugando, pero el ángel dice, ¿qué hacéis? Es propio una urgencia con su vocación. Rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María, de nuevo la unión, tienen sobre vosotros designios y misericordia, tienen expectativas. Yo creo que algunas vocaciones llevan consigo por parte de Dios una urgencia. No es para todos, no creo. Creo mismo que algunos, Dios tiene mismo una expectativa especial, porque tienen un designio especial sobre algunos. No digo sobre todos porque las vocaciones son distintas. Somos todos llamados a la salvación, al amor. Pero parece que sobre algún de nosotros,
Y cualquier que sea el estado de vida, eso no es vinculado al sacerdocio, a la vida consagrada. No, cada uno de nosotros aquí presentes y que escuchan, creo que hacemos parte de este grupo que Dios nos mira con esta urgencia. ¿Qué hacéis? Como si propio tuviésemos mucha responsabilidad. ¿Y qué responsabilidad es esta? Es estar conscientes de estos signos de misericordia que Dios tiene sobre nosotros y que nos quiere hacer instrumentos de esta misericordia para los demás. Esto es el tema. Ser instrumentos de este amor hasta las entrañas de misericordia, que significa dar a vida. Porque amor no es de palabras, es de vida. Dar a vida hasta las últimas consecuencias para sermos fieles a estos signos de misericordia. Creo que para algún de nosotros, quizás quien diera que fuera para todos, tenemos que tener conciencia. Y en la tercera aparición ya hablamos los méritos infinitos del corazón de Jesús y de María. Aquí encontramos como aquellos que rezan por nosotros, que piden, que interceden por nosotros. Sabemos que Jesús continúa a interceder por nosotros, es el gran intercesor delante del Padre, y la Virgen también es lo que hace. Pero la aparición muy conocida, donde se ve más el papel personal del corazón de María, es la aparición de junio. Sabemos que en la aparición de mayo, al final, la Virgen pregunta a los pastoritos: ¿os queréis ofrecer a Dios? Respondieron: sí queremos. Entonces la Virgen dijo: entonces tendréis mucho que sufrir. Pero la gracia de Dios será vuestro conforto, siempre la palabra de salvación al final. Lo que los pastorcitos no sabían es que el sufrimiento empezaba aquel día. Y alguna gente me dice: mira, hermana, que la Virgen ha sido un poco dura. Estaban apenas diciendo que sí, ya estaba diciendo que van a sufrir. A mí me parece el Evangelio. Quien quiere venir a pos mí, negue a sí mismo, tome la cruz y sígame. Es la única condición del discipulado, estar preparado para sufrir. ¿O es distinto la interpretación que ustedes dan? ¿Ok? Me explico, ¿ok? Quien quiere vir a pos mí tiene que tirar un curso en la Universidad de Toledo. Ah, no es así. Okay. Quien quiere vir a pos mí, negue a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, la grande predisposición, la única que el Señor pide, ni pide que seamos santos, ni pide que lo amemos mucho. Pide: si quieres vir a pos mí, toma tu cruz. A mí me parece clariño. ¿Me explico? Clariño. Me parece sencillo. Entonces, ¿por qué extrañamos que la Virgen diga: oye, entonces tendrán que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestro conforto? Los sufrimientos empezaron ese día porque Lucía, a pesar de pedir que los otros dos no dijeran nada a nadie, la pobre Jacinta, pobrecita, tenía 7 años, ¿no? Y fue de la Cova de Iría a su casa, 2 kilómetros, saltando de alegría entre: te lo juro, te no digo nada, ay, qué señora tan hermosa. No, te lo prometo, no digo nada, ay, pero que es tan hermosa. Bueno, entiende, ¿no? Cuando llegó a su madre, 7 años, dijo: hemos visto a esta Virgen. Bueno, y decía Lucía: ¿pero por qué has hablado, Jacinta? Y Jacinta me da una respuesta que me parece propio, una respuesta pascual. Tenía acá adentro una cosa que no me dejaba estar callada. ¿No es esto el contacto con el Señor resucitado de Magdalena? ¿No? Tenía acá adentro una cosa. Ay, quien diera que nosotros nos tenésemos acá adentro una cosa que no nos dejara estar callado. Bueno, Jacinta habló. Sus papás la creyeron, sobre todo en Francisco. Papá se llamó Francisco y dice: oye, Francisco, ¿es verdad lo que tu hermanita está diciendo? Sí, papá, es verdad. Hemos visto a la Virgen. Bueno, entonces es porque es verdad, porque mi Francisco jamás ha dicho una mentira. Increíble, ¿no? Y lo creyeron. La mamá de Lucía, el contrario: tú no eres buena el suficiente para tener visto a la Virgen, estás mintiendo. Era la lógica del mérito. Nadie se merece ver a la Virgen. Entonces no la creyó y empezó a hacerla sufrir tanto. Los vecinos incluso la pegaba así para que ella negara, que Lucía sufrió tanto. En un mes, que en mayo, 13 de mayo, ¿os queréis ofrecer a Dios? Sí queremos. Junio, un mes de sufrimiento. Primera pregunta: por favor, Virgencita, llévenos al cielo. Ya no querían más. A mí me encanta este diálogo.
Para mí es uno de los diálogos más humanos de Fátima. Por favor, llévenos al cielo. Y la Virgen dice sí. A Francisca y a Jacinta llevaré muy pronto. Pero tú te quedas aquí un poco más. 80 años. ¿Sabe, padre? Yo creo que Dios no sabe nada de nuestro concepto temporal. No tiene ni idea qué cosa significa mucho tiempo o poco tiempo. Bueno, estoy bromeando. Tú te quedas aquí y ha dicho por qué. Esta es la cosa interesante. Porque tú te quedas para difundir en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Sabemos por la respuesta que Lucía ni se da cuenta que estaba recibiendo su vocación. Ella escuchó la primera parte. Mira, tenemos una niña con 10 años que nadie le cree. Los únicos que la creen son sus primitos y la Virgen le está diciendo que van a morir. Claro que reaccionó de una manera muy humana. Entonces me quedo aquí sola. Cómo me encanta esto, es el tema de la soledad. Me quedo aquí sola. ¿Verdad que es transversal a cada uno de nosotros? Podemos tener una familia maravillosa, una comunidad religiosa perfecta, yo qué sé, que más tarde o más temprano nos toca la soledad, que duele mucho. Y la Virgen le dice, no, hija mía, yo jamás te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Y os digo que ha sido la gran fortaleza de los más de 80 años que Lucía vivió, que el corazón de María no la dejaba. Esto es un poco el papel del corazón de María en nuestra vida. Pero ¿qué significa tener devoción al corazón de María? Porque muchas veces para nosotros devoción es flores y velas. Miren, son importantes. Son señales de amor. Pero el problema es cuando estas cosas que son secundarias se tornan en absoluto. Entonces, ¿qué dice Ratzinger cuando explica la devoción al corazón de María? Y aquí fue cuando yo empecé a amar a este hombre, a Cardenal Ratzinger, digo, ¿no? Futuro Papa Benedicto. Porque él, y les voy a decir lo que él dice, cuando habla del corazón de María, en el secreto de Fátima, en la segunda parte dice, para la salvación de las almas, para la paz del mundo, la solución ofrecida por Dios, muy extraña para una mentalidad anglosaxónica y germánica, estaba hablando de él, es el corazón de María. ¿Entiende lo que el cardenal está diciendo? Está diciendo qué solución extraña que Dios da para la salvación del mundo y para la paz. Es la devoción al corazón inmaculado de María. Esto, él dice, es una solución muy extraña para una mentalidad anglosaxónica y germánica. Pero el cardenal no dice, es una solución extraña, quizás los pastorcitos se han equivocado. No, él dice, es una solución extraña, pero vamos a enfrentar. Aquí lo vamos. Porque aunque para él, con una mentalidad germánica que era la suya, asume con tanta humildad, qué raro, que el corazón inmaculado de María sea así tan importante, pero con la misma honestidad intelectual que conocemos de Ratzinger, enfrenta el problema. ¿Y qué cosa dice Ratzinger? Dice, cuando en la Biblia hablamos de corazón, no hablamos del músculo, hablamos de la persona toda. ¿Dónde confluye su inteligencia, su memoria, su libertad, su afectividad? ¿Vale? Así cuando hablamos que María guardaba todo en su corazón, cuando hablamos del corazón de María, hablamos de María total. Cuando decimos que es inmaculada, curioso que no habla apenas del pecado original, dice, es una mujer que en todas sus dimensiones, intelectual, volitiva, libertad, afectividad, memoria, todo, llegó a una tal unidad interior que ve a Dios. ¿Y cuál es el centro de esta unidad? ¿Dónde confluye en María su libertad, su voluntad, su memoria, su afecto? ¿Cuál es el centro, el eje conformador de su existencia? Y Ratzinger dice, lo sabemos, es el su fiat. Hagas en mí, según la voluntad de Padre.
Quiere decir que toda la memoria de María era orientada hacia la voluntad del Padre. Toda la libertad de María era orientada a la voluntad del Padre. Todo su afecto era siempre orientado a la voluntad del Padre. Entonces, dice Ratzinger, para nosotros, la devoción al corazón inmaculado de María es pues un acercarse a esta actitud del corazón en el cual el fiat, hágase tu voluntad, se convierte en el centro animador de toda mi existencia. Parece poco, pero es una revolución en la vida. Tener devoción a María no es apenas llevar flores, es importante llevar flores. Está bien, María es una mujer, le encantan flores. Lleven flores porque a todas las mujeres les encantan las flores, ¿ok? Pero no es el esencial. El esencial es imitarla, conformarme en esta actitud de corazón, donde el mi fiat, hágase Señor según tu voluntad, sea el centro conformador de toda mi existencia. Y esto es que lo es difícil. Incluso la memoria, miren el tema de la memoria, de nuestra memoria personal, nuestras experiencias de infancia, nuestra historia de pecado, nuestras ocasiones donde fuimos víctimas de cualquier cosa. ¿Cómo tenemos que purificar nuestra memoria? Incluso que mi memoria sea según la voluntad del Padre. El tema de nuestra libertad ferida por el pecado, miren, hoy las redes sociales, yo no sé cuántos de ustedes han hecho el propósito de no mirar más de 10 minutos las redes sociales y cuántos de ustedes han fallado en el día siguiente. Es muy difícil para nuestra gente. Bueno, quizás no ustedes porque son todos santos, se ve. Pero es un tema difícil. Cómo las redes sociales están cogiendo nuestra libertad. Pues sacar el celular, no veo. Uf, a mí me cuesta mucho. Tengo que decir la verdad. Yo no tengo redes sociales por miedo de mí, porque no sé si soy capaz de aguantar. Este tema, la voluntad de Dios, ser mi centro conformador. ¿Cuántas veces preguntamos a Dios qué quieres de mí? Pensamos que es elegir la vocación y está. Bueno, yo soy consagrada y ahora tengo que preguntar en cada día lo que el Señor quiere de mí, porque cada día tengo que elegir, cada día, cosas pequeñas, pero cosas grandes. Esta es la verdadera devoción al corazón inmaculado de María. Acercarme de esta actitud en que el fiat sea el centro. Miren como una rueda, ¿no? El eje tiene que ser, Padre, hágase en mí según tu voluntad. Hay una frase de Papa Francisco en una carta, en un tema que no lo sé, pero que a mí me encanta, que es una pequeña oración que enseñó. Jesús, lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Prométeme apenas que estás conmigo en cada paso del camino. Qué sencillez. Lo que tú quieras, Jesús, como quieras, cuando quieras. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo. Les estamos ofreciendo en 4 sábados consecutivos otras tantas conferencias sobre el mensaje de Fátima, pronunciadas por la hermana Ángela de Fátima Coelho, religiosa portuguesa, superiora general de la Congregación Alianza de Santa María, que fue postuladora de la causa de canonización de los santos Francisco y Jacinta Marto, y es la actual vicepostuladora de la causa de la hermana Lucía, declarada venerable en 2023. Estas conferencias fueron impartidas en Toledo, en el Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, en febrero de 2026, como parte de un curso titulado Fátima, Escuela de Santidad.